Cordial saludo, estimados aprendices del grado 11. Por medio de la siguiente presentación vamos a explicar algunos ejercicios sobre el tema Circuito Integrado 555. Estos ejercicios los vamos a analizar y vamos a tenerlos en cuenta para el día de la evaluación que está programada para la próxima semana. Es decir, los ejercicios que vamos a resolver van a ser muy parecidos a los de la evaluación. Entonces les ruego el favor de que revisemos muy bien estos ejercicios que están planteados en esta presentación y al final les dejo un par de ejercicios propuestos para que ustedes los intenten resolver. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Muy bien, entonces recordemos que el circuito integrado 555 tiene dos modos de funcionamiento. Uno que es el monoestable y otro que es el astable. El monoestable requiere la siguiente configuración, la que se observa acá en la pantalla y que nosotros ya implementamos en Protoboard e hicimos un informe sobre esto. Observamos acá que hay un pulsador, ¿cierto? Y este pulsador, al momento de nosotros presionarlo, va a hacer que él se comporte como un temporizador. Por tanto, la salida, que es el pin 3, va a durar en un estado alto un tiempo determinado por la resistencia y por el condensador que se muestran acá. Entonces vamos a leer el enunciado del ejemplo 1. Dice, se tiene un circuito integrado 555 en configuración monoestable con los siguientes valores de componentes. Entonces la resistencia que se tiene acá es de 68 kiloohmios y el condensador es de 330 microfaradios. Entonces vamos a hallar el tiempo de encendido, es decir, el tiempo que va a durar el pin 3 en estado alto cuando presionamos el botón. Entonces para esto nosotros necesitamos tener en cuenta la fórmula. Entonces la fórmula para este modo de funcionamiento monoestable es la siguiente. Tiempo de encendido es igual a 1.1 por R por C. Y no se nos olvide que R está expresado en ohmios y C está expresado en faradios. Acá en la figura visualizamos cómo es el funcionamiento. Entonces al momento en que yo presiono el botón, que sería este es el disparo, la salida pin 3 va a estar en alto un tiempo determinado. Lo que yo tengo que hallar es este tiempo. Entonces lo que debo hacer es reemplazar los valores en la fórmula, pero teniendo en cuenta las unidades para que la respuesta me dé en segundos. Entonces yo reemplazo, sabemos que la resistencia es de 68 kiloohmios, por tanto es lo mismo que yo decir 68 mil ohmios por 330 microfaradios, pero yo recuerdo que los microfaradios los puedo expresar como por 10 a la menos 6. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder ingresar ese valor en la calculadora de una manera muy fácil. Entonces, simplemente hago la multiplicación de estos tres términos y ya sabemos que la unidad de la respuesta son segundos. Entonces, al multiplicar 1.1 por 68.000 por 330 por 10 a la menos 6, eso me da un total de 24.68 segundos. Es decir, que cuando yo presione el botón, el pin número 3 va a estar encendido durante un tiempo de 24.68, es decir, casi 25 segundos encendido. Esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces recordemos, solamente hay que tener en cuenta las unidades para que la respuesta nos quede en segundos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Me dice 2. Se tiene un circuito integrado 555 en configuración monoestable con los siguientes valores de componentes. Es decir, es algo similar al ejemplo anterior. Resistencia igual a 12 kiloohmios y el valor del condensador son 47 microfaradios. Nuevamente vamos a hallar el tiempo de encendido. Entonces vuelvo y repito, presiono el botón y la salida 3 va a durar encendida durante un tiempo que vamos a calcular por medio de la fórmula. Entonces, tiempo de encendido igual a 1.1 por la resistencia por el condensador y nuevamente R está expresado en ohmios, C está expresado en faradios.
Hacemos la conversión. Esto me da 12.000 ohmios por 47 microfaradios y obtenemos un valor de 0,62 segundos, es decir, es una fracción de segundo, un poquito más de la mitad de un segundo. Entonces ahí notamos cómo influye el valor de los componentes en el tiempo que dura encendido el circuito. Entonces, si quiero un tiempo bajo, un tiempo corto, pues lógico voy a tener que utilizar valores pequeños de resistencia y condensador. Si por el contrario requiero un tiempo largo, entonces necesariamente voy a tener que utilizar un condensador grande o de gran tamaño en microfaradios y una resistencia alta también. Entonces, eso es lo que quiero que nosotros tengamos muy en mente al momento de resolver este tipo de ejercicios. ¿Listo? Vamos a resolver el siguiente. El siguiente es un ejemplo de diseño. Entonces, en este tipo de ejercicios de diseño, que personalmente son los que más me gustan porque me permiten de alguna forma plantear situaciones reales. Entonces, vamos a ver este ejemplo, qué es lo que nos dice. Me dice, se requiere diseñar un circuito para una alarma sonora que se ubicará en la entrada de un almacén. Cuando un cliente ingresa, se activará un zumbador que sonará por 3 segundos. La alarma se activa por medio de una fotocelda y un láser. Entonces este ejemplo yo se los planteaba en alguna ocasión en clase de ciertos establecimientos comerciales en los cuales cuando un cliente ingresa, entonces se dispara una pequeña alarma sonora. Eso permite pues que la persona que está atendiendo se dé cuenta que ingresó un cliente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Una opción de solución es utilizar un rayo láser junto a una fotocelda. Entonces, cuando está apuntando el rayo láser a la fotocelda, pues se mantiene un nivel de resistencia, pero al momento en que la persona pasa, pues el rayo láser no puede apuntar a la resistencia y es ahí donde se presenta la interrupción. Esa interrupción es como si yo diese un pulso en este botón, es decir, eso sería lo que me dispara a mí la alarma. Entonces, en este caso, yo pudiese utilizar este mismo circuito, lo que debo cambiar es simplemente el botón por el sensor, ¿cierto? Y la salida ya no va a ser una resistencia con un LED, sino por el contrario va a ser un zumbador, es decir, un elemento que con un voltaje va a generar un sonido. ¿Listo? Entonces vamos a plantear la solución. Entonces, en este tipo de problemas nosotros vamos a tener dos incógnitas. ¿Por qué? Porque me dan el tiempo de encendido, pero debo hallar el valor de resistencia y debo hallar el valor de condensador. Entonces yo no puedo hallar una ecuación de estas teniendo dos incógnitas. Por tanto, yo lo que voy a hacer es plantear alguna de las dos. Puedo suponer el valor de la resistencia o puedo suponer el valor del condensador. Y con base en ese valor que yo planteo, pues hallar el que me hace falta y poder hallar la solución. Entonces, para este ejemplo, yo voy a suponer que voy a dar un valor de condensador de 330 microfaradios, ¿cierto? Y con este valor de condensador, entonces yo voy a hallar el valor de la resistencia que me hace falta. Entonces, yo, teniendo la fórmula, lo que debo hacer es despejar el valor de resistencia. Recuerde, ya tengo el tiempo de encendido y tengo el valor del condensador que yo lo propuse de 330 microfaradios. Entonces, al momento de despejar, yo obtengo lo siguiente. Entonces, pasamos este 1.1 a dividir junto con este C y el valor de la resistencia me dice que es igual al tiempo de encendido sobre 1.1, que es la constante por el condensador. Nuevamente hay que tener en cuenta que el condensador lo voy a utilizar con la notación científica porque debe estar en faradios. Entonces este micro, recuerden que es por 10 a la menos 6. Reemplazamos 3 segundos, que es el tiempo de encendido, sobre 1.1 multiplicado por 330 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces al resolver la operación, eso me da un resultado de 8.264.48 ohmios. Entonces, lógicamente, este valor no es un valor comercial, eso es un valor que me toca aproximarlo a un valor comercial. Entonces, yo miro en la tabla, ¿cierto? Donde está la serie E12 y E24. Entonces, para que sea un poco más preciso, lo utilizo con la serie E24, que tiene una tolerancia del 5%. Entonces, el valor más cercano a este
8200, perdón, sería, es decir, 8264, el valor más cercano a la serie E24 es el 8200. Entonces, este 8200, ¿cómo serían los colores? Entonces, los colores serían el 8, que sería el color gris, ¿cierto? El 2, que sería el color rojo, y 2 para kilo ohmio. Y sería esos los colores, y lógicamente entonces lo podemos expresar en kilo ohmios. Entonces me quedaría de esta forma la respuesta. Por tanto, el valor de los componentes que yo utilizaría para poder que me suene la alarma por 3 segundos serían entonces los que acabamos de hallar, que son 330 microfaradios y 8.2 kiloohmios. Muy bien, ahora vamos a mirar el ejemplo 4, en el cual, como ustedes observan acá, ya la configuración del circuito integrado cambió. Es decir, este ejemplo ya lo vamos a trabajar como una configuración estable, es decir, que él va a generar una oscilación, es decir, prende y apaga. Entonces, para este ejemplo dice, se tiene un circuito integrado en configuración estable con los siguientes valores de componentes. Entonces, RA, 1 kiloohmio, es esta que está acá, RB, 20 kiloohmios, y un condensador de 47 microfaradios. Entonces, observemos aquí los datos que me piden. Me piden hallar T1, T2, es decir, el tiempo que dura apagado, que es el tiempo 1. El tiempo 2 es el tiempo que dura encendido. Me piden el periodo de la señal, que es la sumatoria de los dos, T1 y T2, y la frecuencia, que es el inverso del periodo. La solución la vemos a continuación, donde están las fórmulas que se van a utilizar. Entonces, lo primero que debemos analizar es que esta figura es la que me representa la salida del 555 como estable, donde hay un tiempo T1 que es el tiempo de apagado, un tiempo T2 que es el tiempo de encendido, y la sumatoria de los dos es el periodo de la señal. El tiempo 1 obedece a la siguiente fórmula. T1 es igual a 0,693, recuerden que esta es una constante, por el valor de RB por el valor de C. Es decir, aquí solamente vamos a tener en cuenta el valor de la resistencia B y el condensador. Nuevamente, este en ohmios y este en faradios, es decir, utilizando notación científica. Reemplazamos los valores 0.693 por 20.000, que es el valor de la resistencia, por 47 microfaradios. Esto me da un total de 0,65 segundos aproximadamente. Aquí ya redondeamos. Para el tiempo 2, es un poco más largo que el tiempo 1. ¿Por qué motivo? Porque aquí ya se tienen en cuenta el valor de las dos resistencias, se suman. Es decir, RA más RB. Este valor se multiplica por el condensador y esto a su vez por el valor de la constante. Entonces el tiempo 2 sería igual a 1000 ohmios, o sea, 1 kiloohmio más 20.000 ohmios, 20 kiloohmios, por el valor del condensador, 47 por 10 a la menos 6, por 0,693. Esto me da un total de 0,68 segundos. Es decir, el tiempo que va a estar apagado, 0,65, el tiempo que va a estar encendido, 0,68, y el periodo de la señal es igual a la sumatoria de los dos. Entonces acá se observa T1 más T2 es igual a un total de 1,33 segundos. Ese sería lo que dura la señal. Pero como es una señal periódica, entonces nosotros podemos hallar la frecuencia de oscilación. Y la frecuencia de oscilación no es más que el inverso del periodo. Es decir, la frecuencia es igual a 1 sobre t, donde aplicamos la fórmula 1 sobre 1.33 segundos, y eso me da un total de 0,75 Hz. Esa sería la frecuencia. Y es importante aquí el manejo de las unidades, tiempos en segundos y frecuencia en Hz. Esa sería la solución al problema. Vamos a ver otro ejemplo. Es un ejemplo similar, pero aquí ya lo que cambian son las unidades. Se tiene un circuito integrado 555 en configuración estable nuevamente, con los siguientes valores de componentes. RA 980 ohmios, RB 9,1 kiloohmios y C es igual a 680 nanofaradios.
Entonces aquí ya no me están dando en micro, sino en nano. No importa porque yo sé que nano es por 10 a la menos 9. ¿Qué hay que hallar? Exactamente lo mismo que hallamos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a las fórmulas. Tiempo 1 igual a 0,693 por RB por C. Entonces reemplazamos los valores y esto me da 0,693 por 9100 ohmios por 680 por 10 a la menos 9. No se nos olvide por qué 9, porque el problema me está diciendo que son nanofaradios, por eso yo aplico este exponente 9. ¿Listo? Al hacer la operación, entonces yo voy a darme cuenta que en la calculadora científica me arroja este resultado. 4.29 por 10 a la menos 3 segundos. Y no se nos olvide que ese por 10 a la menos 3 es lo mismo que yo decir mili. Es decir, que eso es equivalente a decir 4,29 milisegundos, o sea, 4,29 milésimas de segundo. Es un tiempo muy corto, muy corto. Ahora el tiempo 2, nuevamente reemplazamos los valores en la fórmula y esto me da un total de 980 ohmios, que es el valor de la resistencia A, más 9100, que es el valor de la resistencia B. Sumamos estos dos y ahí sí lo multiplicamos por 680 por 10 a la menos 9 por 0,693 y esto me da un total de 4,75 por 10 a la menos 3 segundos, lo que es equivalente o lo mismo a decir 4,75 milisegundos. Entonces, este tiempo o estos tiempos son muy cortos debido a que utilizamos componentes de menor valor. Entre menor valor tengan los componentes, más rápido va a ser la oscilación. Posteriormente vamos a hallar el valor del periodo, que sería la suma de estos dos. Entonces sería 4,29 más 4,75 milisegundos para darme un total de 9,04 milisegundos. Es el periodo de la señal. Y para hallar la frecuencia, entonces es el inverso. Simplemente 1 sobre 9,04. Y acá entonces importante que tengamos en cuenta las unidades. Cuando tenemos que el periodo está en mili, entonces yo sé que la frecuencia me tiene que dar en kilo. O si ustedes lo quieren resolver utilizando la notación científica, entonces simplemente decimos que el periodo es igual a 9.04 por 10 a la menos 3 y al reemplazarlo entonces esta me va a dar en hertz. Yo aquí lo quise expresar directamente en kilohertz, entonces es más fácil que lo podamos interpretar de esa forma. Cuando me queda en el denominador mili, ¿cierto? Mili, la respuesta me va a quedar en kilo. Algo similar a lo que hacíamos cuando decíamos miliamperios y kilo ohmios. Entonces aquí se aplica exactamente lo mismo y la frecuencia es igual a 0.11 kilohertz. Es decir, es una frecuencia de oscilación muchísimo más rápida. Tanto que si nosotros dejamos el circuito como está en el ejercicio, pues no vamos a alcanzar a ver el parpadeo del LED. ¿Listo? Muy bien, vamos a terminar entonces con un ejercicio de diseño. Este ejercicio de diseño es muy importante porque nos permite dar solución a un problema real. Entonces vamos a ponerle cuidado bien a este ejemplo número 6. Dice, se requiere diseñar un circuito electrónico que genere un tono audible con una frecuencia de 300 Hz. Para ello se utilizará un circuito integrado 555 en modo A-stable. Entonces ahí ya sabemos que cuando las frecuencias son altas nosotros no las podemos ver, pero si yo a la salida del integrado conecto un condensador y un parlante, entonces esa frecuencia se me va a convertir en una frecuencia audible. Es decir, yo voy a escuchar un pito o un tono, algo similar a lo que hacíamos en la simulación de Tinkercad. Entonces, este sería el montaje, este sería el ejercicio, y yo lo que tengo que hallar es el valor de R2 o RA y RB y el condensador. Entonces, como son tres incógnitas, yo voy a tener que suponer por lo menos dos. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear la solución de esta forma. Entonces, yo tengo que suponer, como me dan la frecuencia, y yo sé que la frecuencia a su vez es el inverso del periodo, yo sé que el periodo de la señal es la suma de T1 más T2, pero como tengo que hacer de que sea, por decirlo así, más fácil de calcular, yo voy a suponer que T1 y T2 son iguales. ¿Esto con qué fin?
Vuelvo y repito, para facilitar los cálculos. Lógicamente me va a dar una aproximación, pero va a ser una aproximación bastante cercana a la realidad. Entonces lo primero que debo suponer es que T1 es igual a T2, de modo que el T1, es decir, el tiempo de apagado, es igual al tiempo de encendido. Pero para que esto se cumpla, yo tengo que hacer que la RA sea mucho menor que la RB. En los ejemplos anteriores casi siempre la RA ha sido de menor valor, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a tener en cuenta que RA sea mucho menor que RB. Entonces para eso yo planteo la siguiente solución, que RA tenga un valor de 1 kiloohmio, ¿cierto? Que es un valor pequeño y comercial, y que RB sea 100 veces mayor, es decir, 100 kiloohmios. Con estos dos valores ya podemos empezar a plantear la solución, que la solución consiste en hallar el valor del condensador. Es decir, en un problema de diseño como estos, yo lo que tengo que hallar es el valor de los componentes que cumplan con la condición planteada. Entonces yo propongo RA de 1 kiloohmio y RB de 100 kiloohmios. ¿Listo? Y la respuesta es hallar el valor de C, o sea, el condensador. Bien, tenemos frecuencia igual a 1 sobre periodo. Lógico, vamos a despejar el periodo, que sería 1 sobre frecuencia. La frecuencia debe ser de 300 Hz. Por tanto, al hacer la operación, sé que el periodo es igual a 1 sobre 300 y eso me da 3.33 por 10 a la menos 3 segundos. O sea, 3.33 milisegundos. ¿Listo? Entonces, ese es el periodo de la señal, el inverso de la frecuencia. Ahora, como yo planteé que T2 y T1 eran iguales, entonces yo sé que T2 va a ser igual a la mitad del periodo, ¿cierto? La mitad del periodo. Entonces T2 es igual a T medios. Reemplazo y me doy cuenta que T medios es igual a 1.66 milisegundos. Ahora, ya sabiendo el tiempo T2, yo lo que debo hacer es despejar el valor del condensador. ¿Y de dónde lo despejo? Pues de la fórmula de T2. Yo sé que T2 es igual a 0.693 por RA más RB por C. Y como ya tengo el valor de RA, que es 1000 ohmios, y el valor de RB, que son 100 mil ohmios, pues yo de aquí despejo el valor de C. Paso este término que está multiplicando con este a dividir y de esa manera obtengo el valor del condensador. Vamos a reemplazar los valores. ¿Qué obtengo? 1,66 por 10 a la menos 3 segundos, que es el valor de T2, sobre el valor de C, 0,693 por 1000 más 100.000. Al hacer esta operación me da un valor de 2.37 por 10 a la menos 8 faradios, ¿cierto? Pero entonces esto yo lo puedo aproximar para que me dé en el exponente por 10 a la menos 9, es decir, para trabajarlo con nano. Entonces, acá, la respuesta me da 23.7 por 10 a la menos 9 faradios, ¿cierto? Pero este por 10 a la menos 9 es equivalente a decir nano, entonces tengamos cuidado aquí que la respuesta me dio en micros, yo aquí la embarré, entonces por favor corrijamos este errorcillo, sería 23.7 nanofaradios. Listo, vuelvo y repito, aquí hay un error en la presentación, entonces ustedes por favor lo corrigen. ¿Listo? Muy bien. Este será el valor de condensador que yo debo utilizar. Entonces a continuación quiero que miremos una pequeña simulación de este ejercicio, es que me pareció bastante curioso para que lo podamos observar. Entonces les voy a presentar a continuación un generador de tonos audible que encontré en internet, y por último voy a mostrar el ejemplo ya montado en Isis para que miremos la similitud entre estas dos. Entonces la página es la siguiente, es esta. Es un generador de tonos online que me va a permitir a través de el sistema de sonido del computador reproducir un tipo de tono con la frecuencia que yo requiero. Entonces el problema dice que la frecuencia debe ser de 300 Hz, ¿cierto? Y entonces yo la puedo ajustar a partir de estas flechitas, lo dejamos en 300 Hz. Y aquí en la parte de acá podemos elegir el tipo de onda. Entonces no es una onda senoidal, por tanto escojo la señal cuadrada, que es la que produce el 555, y le voy a dar play para escuchar el tono que se produce. Entonces ese es el tono que se va a producir en el circuito. Ahora, en el simulador Isis
hice el montaje de ese problema, es decir, miramos acá la respuesta, perdón acá que se mueva un poquito, miramos entonces acá, la R2, bueno, esa es la RA, ¿cierto? Que la puse de 1 kilo ohmio, RB que la puse de 100 kilo ohmios y el condensador, miramos que es de 23.7 nanofarads, lo que me da en la respuesta. Entonces lo que voy a hacer es darle play y vamos a ver si se alcanza a escuchar el tono que produce el simulador. Bien, entonces él me produce un sonido como intermitente, pero lo que quiero que notemos es que es el mismo tono, es decir, es la misma frecuencia de oscilación, por tanto los sonidos son muy similares. Vuelvo a darle y acá entonces vamos y le doy. Vamos a iniciarlo nuevamente. Ahí está, están oscilando a la misma frecuencia. Entonces yo quiero observar la señal que se produce en el 555. Pues como habíamos dicho que era una señal cuadrada, entonces aquí vamos a darle el osciloscopio digital y miramos entonces que efectivamente es una señal de tipo cuadrada, tal cual como la habíamos planteado en la solución del problema. Listo, compañeros, esos son los problemas que quería compartirles el día de hoy. Entonces les voy a dejar estos ejercicios propuestos para poderlos socializar el día martes. Entonces vamos a intentarlo resolver cada uno en su cuaderno y el día martes entonces los vamos a socializar, los vamos a resolver en la clase y vamos a compartir su solución para que ustedes los revisen y los corrijan. ¿Listo? El primero dice lo siguiente: se requiere diseñar un circuito para controlar un sistema de ventilación, el cual activará un motor, un ventilador, un motor lo mismo, durante un tiempo de 1 minuto cuando se presione un pulsador. Es decir, yo presiono el botón y debe encenderse 1 minuto. Para esto se utilizará un 555 en modo mono estable. Vamos a hallar el valor de la resistencia si se va a usar un condensador de 470 microfarads. Entonces sería el primer ejercicio, es un ejercicio de diseño. El segundo, se requiere diseñar un circuito de luz intermitente para un aviso luminoso. La frecuencia de intermitencia de las luces debe ser de 40 veces en 1 minuto. Para esto se usa un 555 como astable. Hallar el valor del condensador si planteamos que RA es igual a 1 kilo ohmio y RB es igual a 100 kilo ohmios. Eso, compañeros, eso era lo que les quería compartir en el día de hoy. Entonces espero que los puedan resolver en el cuaderno de forma individual y poder socializar la respuesta el día martes en la conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Les habló su instructor Iván Bernal.